¿Qué les parece a las evaluadoras? Bueno, muy bien. ¿Querés que charlemos? Sí, puede ser. Vamos a tomar una entrevista. Y pensamos que era una evolución. No, me pareció muy bien, digamos, bien ambas partes, qué sé yo, qué apreciación puedo hacer. Digamos, este caso en realidad, yo lo seguí adelante, este caso iría por juicio por jurado, es decir, no sería un caso real, por cuanto como es juicio por jurado, el juez de garantía analiza solamente la primera parte, es decir, el primer debate, vieron que yo dividí en dos antes de pasar a la prueba en particular, es decir, este primer debate, y el análisis de cada evidencia la hace el juez que está a cargo del juicio por jurado. Es decir, que este no sería un caso tan real, seguí porque parece que era el objetivo del curso. Bueno, el tema de la falta de testigos, esto, no sé si les queda bien claro a ustedes, digamos, el test. Los peritos es fundamental que incorporen todo lo que han producido a través de siempre del órgano productor. Tanto Ciénaga como Delta, que no estaban, yo tomé nota de que eran 12 o 13 testigos. Eso es fundamental que estén los testigos y que lo ingresen a la lectura, porque de hecho se les pregunta habitualmente, digamos. Esto sería un error que no esté incorporado o que se lo haga por lectura. Eso no sé si queda claro, digamos. El principio general es que siempre el testigo viene y declara. La declaración previa para incorporarla por lectura es algo muy excepcional. Claro, pero... No sé si te queda claro, digamos, a mí. Pues, No, lo que pasa ¿a qué es te que referimos cuando ellas, decís como declaración? cuando redactaron, pusieron como documental las declaraciones. Claro, una cosa es declaración previa y otra cosa es documental. Claro. Declaración previa muchas veces se incorpora cuando viene el testigo y el testigo dice que lo vio a tal, saltar, bla, bla, bla. Eso lo toma una declaración la fiscalía. Claro. La fiscalía tiene un papel que dice que Walter Arroyo, Walter Arroyo tiene que venir a sentarse y decirle al tribunal. Entonces, la declaración previa muchas veces lo pide, acá no estaba pedida no estaba pedida, muchas veces se pide la declaración previa, lo tiene la fiscalía a efecto de que si Walter Arroyo dice que estaba a 10 cuadras, ustedes puedan decir, no, pará, usted me manifestó acá, es decir, a los efectos de puntualizar alguna contradicción o refrescar memoria. Usted me dijo que estaba a 20 metros y ahora viene y dice que estaba a 3 cuadras. Es decir, a ese efecto se incorpora la declaración. La idea era decir que no se incorpore como documento para que se incorpora como documento lo ven las partes y no fuese procurado, podría ser. Claro, pero claro, esto no sería para nada lo que es juicio procurado. Claro. Pero la idea era decir que no ingrese como documento para que pueda ser leído, digamos, por el juez, sino que solamente se utilice con ese fin de refrescar memoria o de evidenciar contradicciones. Así que en la acusación por escrito estaba puesta como documental, como documento en sí. Eso es lo que yo quería decir. Los informes, por claro, claro, en un juicio común eso se incorpora como documental, pero también viene y lo trae, llamémosle a él. Se lo sienta al perito, diga, usted qué trabajó, qué hizo, qué conclusiones llegó, lo tiene. Después se incorpora eso a través del órgano. Ahora, digamos, para eso es su tarea, que realizó. Después por ahí me pareció que, a ver, en un juicio real, digamos, y yo leyendo esto que lo leí detenidamente, la fiscalía no llamaría, llamémosle, tratando de ver cómo por ejemplo, a Roberto Duna, Santiago Albufera y José Montañana como que no serían testigos de la fiscalía. ¿Sí? Porque es como que son más testigos de descargo que de... ¿Sí me entiendes? Claro, solamente tenemos en cuenta que queríamos, o sea, nosotros queríamos incorporar todas las pruebas que sea presentante, justamente justificado, pero valorar por nuestra parte únicamente lo que valoramos. Claro, como resaltar. Porque se podían únicamente hasta 4 testigos proponer. Claro, el reglamento. Claro, está bien, yo por eso digo, no sé, yo les digo claro, cómo... Nosotros queríamos resaltar, y por eso también hice mi introducción, como, por un lado quiero destacar esto para poder establecer una línea cronológica, y por el otro, hacer como un contraste de yo me di cuenta que no personalidad. se entendió, porque justamente la voz no es por, o sea, no hace más prueba de cargo que cargo. Claro, y yo cuando dije que quería que se haga una prueba, era que quería referirme a que nos digan exactamente qué testigos eran de ustedes. Claro, las que hicimos de valoración al principio, 4. Sí, de esos 4 solamente. Claro, digamos,
en la diaria, me parece, digamos, la Fiscalía toma todas las declaraciones, o sea, si Claro. viene Walter Arroyo, toma todo. Por eso Se incorporamos todo. arma su criterio, el Exactamente. criterio de impulsar la acusación, y después voy con mis jugadores, yo me molesto. Claro, en la No traigo- valoración de no nosotros traigo nos los- vemos todo. Y para eso está, digamos, la defensa que... Exacto, sí. Otro. Bueno, esto que yo mencioné, que cuestioné, lo de la falta de informe, por ejemplo, eso es importante. O sea, la idea es que, digamos, la remisión de la causa de juicio es como una bisagra, lo que está acá, con esto se juega, digamos. O sea, no existe esto de tener un perito para, o sea, es como que si no lo tengo ahora, si se hace una pericia, que seguramente se habrá hecho, no sé por qué no la Fiscalía seguramente apuraría, digamos, no elevaría esto, digamos. Por eso tampoco pusimos cautelar en nada, porque está cerrado. Sí, Porque sí. así como nos plantearon No, el pero expediente, era que se tenía la que cautelar es plantear porque la capaz causa. que el tipo viene hace un año preso, Y si- o viene hace un año con medidas de coerción. Se resuelve esta situación porque, calcule, yo esto lo remito y capaz que el juicio se hace en 3 meses. Entonces ya va con la situación. Y el perito, por ejemplo, podría ser introducido si ya realizó el informe. Si ya realizó, sí. El tema es que, por ejemplo, la pericia, realmente en nuestro sistema se hace juntos. O sea, yo hay que hacer determinada pericia. La Fiscalía designa tal experto y se pone conocimiento a la defensa. La defensa puede incorporar para que en el acto realicen todos juntos. Entonces, la Fiscalía, el perito dice A y el de ustedes dice B. Incorporar. Después, por supuesto, él puede... Claro, eso lo que tenemos que haber hecho es que ya tenía el informe, ¿no? Y que queríamos Tiene que incorporar un perito. Un Pero informe no se propio. podía añadir información extra, o sea, el reglamento determinaba como con el expediente, por Claro. ejemplo, con el Juan de Arroyo, no estaba en el expediente de la universidad en este Claro. caso, entonces nosotros no lo teníamos a ese sentido porque justamente no tocaba. Claro, muchas veces algo que le digo muy de la práctica también es, de todos lados, el legajo de la Fiscalía es público y de la defensa es privado, y entonces tiene su propia teoría del caso y tiene juega. La Fiscalía remite la causa a juicio y se le pone en conocimiento de la defensa. La defensa viene, no necesita, llamémosle, mostrar las cartas antes que la audiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Viene y dice, yo tengo un testigo Walter Arroyo que estaba ahí y además tengo una cámara de seguridad, acá tengo el pendrive de la cámara de seguridad que se ve que Barranco salió media hora antes. Entonces viene y dice, entonces yo le corro traslado a ustedes y ustedes qué me van a decir. No. Pará, quiero verlo. Yo no me puedo, o sea, eso es muy frecuente. Entonces eso es lo que genera muchas veces cierta... La idea es siempre la audiencia de empezar y terminarla y resolver. Entonces eso qué es lo que genera, que esto de que la defensa juega con cierta sorpresa, en definitiva entorpece un poco porque Claro, ustedes van a decir, bueno, pará, más yo que quiero nada ver la cámara. el Entonces yo tengo... reglamento de que no Sí, podía. yo les digo las cosas de la práctica. Sí. Los otros días, en mi caso, yo tengo un pendrive con esto y aquello. Y la Fiscalía, bueno, yo lo quiero ver. Bueno, entonces, muéstrenselo, pase un cuarto intermedio, porque la Fiscalía, si salió efectivamente media hora antes, bueno, te va a rever su criterio. Bueno, hay un tal Andrés del Valle que nos fue llamado, digamos, no sé si era uno de los que estaba... Ajá. Andrés del Valle era uno que había tenido contacto con Barranco en el comercio, cuando va a Era el nombre cuando Nosotros le íbamos a nombrar si ustedes decían. Después hay un informe médico de Barranco y un socioambiental que no está enumerado como documental. Eso está como que un informe médico de Barranco y un informe socioambiental que están trabajados y están pedidos, claro, y no están enumerados como documental. Los testigos de acta muchas veces se incorporan. Y después hay una cuestión que yo digo, no la planteé, no la resolví, pero a mí me parece interesante, que es el tema de que Antonella Ríos, digamos, que fue psiquiatra, ustedes tienen información de ella. ¿Cómo lo obtiene si ella está sujeta a un secreto profesional y no fue relevada? ¿Cómo tiene la Fiscalía esa información y cómo le introduce al juicio como testigo si no está relevada? Y también de parte de ustedes tendrían que haber cuestionado que están llamando a un profesional que no ha sido relevado el profesional. O sea, ¿cómo declararía y cómo obtiene en definitiva esta Nosotros información? ahí vamos a pedir que se libre la juicio para que se pueda obtener la historia clínica, pero la de ellos, ¿no?
con esa fundamentación, o sea, la historia clínica que pueda declarar sobre más esa historia clínica. Igual ella, al mencionar un par de cuestiones, ya rompe con el secreto profesional ella misma. Claro, eso es, Cuando ese declara tema es que- interesante, que cuando concurre un profesional que esté privado, por ejemplo, que en definitiva son temas complejos, digamos, porque el que lo releva es en definitiva el titular del secreto, que es el paciente. Ahora, ¿qué pasa en este caso que murió y no puede relevar? Bueno, pues este es un tema interesante. Después también la defensa, por ahí hay una declaración de inestabilidad, así dice, una internación voluntaria. Eso hubiera sido interesante que lo incorporen como algún tipo de, llamémosle, de documental, es decir, porque hubo algún tipo de intervención. Esto hubiese sido interesante de alguna manera como para agregar más. Para agregar. Porque por ahí nos quedamos sin hablar, porque nos presión. No, en general, no sé cómo sigue la... No, no va a quedar porque lo teníamos de espalda ellos, yo lo tenía de espalda y a veces no me permitía escuchar también. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, excelente trabajo, un aplauso. Muy buena audiencia, muy bien conocida, la verdad es que nos permitió analizar bien cada uno de los tramos, creo que les permitió a ustedes también desarrollar bien cada cuestión que tenían pensado plantear, así que eso siempre beneficia muchísimo, ¿no es cierto? Que nos den el espacio para plantear cada cuestión por parte de quien conduce la audiencia. Lo primero que les vamos a comentar que pudimos observar es la importancia de ver en el uso, tanto para el momento de ofrecer como para el momento de oponernos a los testigos, tener en óptica la teoría del caso. ¿Por qué? Porque pudimos advertir que existió quizás un ofrecimiento más extenso del necesario si pensamos en lo que creemos que era su teoría del caso, que queremos haber entendido, ¿no es cierto? Y lo mismo en cuanto a la oposición. Como ejemplo, podríamos advertir esta cuestión de ofrecer a Olivia Hills, cuando directamente ustedes al momento de decirlo ya dicen, es una testigo de oídas que no vio ni escuchó nada. Bueno, entonces, ¿por qué la ofreceríamos, no es cierto? Pero a la inversa, en cuanto a la defensa, oponerse a Olivia Hills cuando no vio ni escuchó nada, y si el de al lado escuchó, podríamos entrar por allí en la teoría del caso con una duda que quizás nos sirve. No sé si ustedes lo plantearon esta cuestión o lo hicieron como para tener quizás más margen de conversación, que es lo que suele pasar. Sí, ¿Sí? justamente esa era la... Porque si es un juicio por jurado, para poder permitir generar una visualización amplia del caso y exhaustivo, ¿sí? Pero centrarnos, como bien decíamos con los chicos, en los 4 testigos que nosotros valoramos, que eran los 4 testigos, que eran justamente los que mencionó mi compañera al momento de la valoración probatoria. Bueno, esto es muy importante porque cuando estamos en casos simulados, ¿no es cierto? Nosotros tendemos a ver el caso de una manera que quizás en un caso real no nos pasa, pero incluso en el caso simulado tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si vamos a ir a juicio por jurado, hay que optimizar el tiempo. Si yo le propongo y le muestro al jurado un testigo que no dice nada, o que no dice nada útil para mi teoría del caso, normalmente es contraproducente. Entonces, esta cuestión de ofrecer a los testigos en función de la teoría del caso y oponerme a los testigos con la óptica de la teoría del caso también, nos pareció importante remarcar o conversar. Sí, a nosotros nos pareció que oponernos a Olivia Hills o a Mónica Lagos hacía eso, digamos, optimizar al momento de un futuro juicio, que es lo que dije yo, pero capaz que bueno, sí, pensándolo de esa manera para la teoría del caso, pero no sé si tampoco ayudaba mucho a lo que nosotros pensábamos. Bueno, voy a hacer algunas cositas para no pasar a otras cosas sin analizar. Primero les voy a decir que los felicito porque me encantó verlos, cómo tomaron con seriedad esta audiencia, cómo trabajaron, se nota todo el empeño que le pusieron y realmente da gusto venir y ver cómo ustedes van incorporándose y sintiéndose abogados, es como una satisfacción, realmente.
Y bueno, también agradecer al juez que también lo fue guiando y lo fue ayudando un poco para que ustedes vayan entendiendo la mecánica, porque realmente, imagínense que hay jueces, que hay abogados que tienen que ir a una audiencia y a veces no saben cómo manejarse. Ustedes que son estudiantes, o sea, hicieron un montón por eso. O sea, no es fácil entender cada una de las dinámicas, y por eso también me pareció muy importante que después los pueda ir guiando en este ir y venir, porque a veces uno incluso por el apuro quiere hablar y dice, en una audiencia hay toda una solemnidad y hay ciertas reglas que cumplir que son muy, muy importantes para el orden. Y así como es tan importante para el orden, también es como decía mi compañera acá, el tema de la optimización de los tiempos. Hay que ser muy organizado cuando uno habla, hay que ser muy organizado en la estructura de lo que va a decir. O sea, a veces es mejor menos, pero bueno, como dice el dicho, 2 veces bueno, digamos, porque si no, se va perdiendo el hilo o repetir cosas que ya se dijeron, y a veces ella me marcaba algo que también es muy importante, que ustedes empezaron ya a contar su teoría del caso y a valorar todos los testigos y la credibilidad de los testigos. Y por ahí es como que después lo tuvieron que volver a hacer, porque obviamente cuando uno ofrece prueba tiene que explicar la pertinencia de cada uno de los testigos. Entonces ahí ya se perdieron un montón de tiempo, que a veces había cosas que eran muy interesantes, pero una cuestión de organización. Una cuestión de, bueno, a ver, primero voy a acreditar los hechos de qué se trata el caso y explicar bien. Hubo una cuestión media confusa con la cuestión de que si no les empujó, en realidad por la violencia de género, ella se tiró como impulsada por la violencia de género. Sí, esto estaba más como un recurso, además de lo que O sea, nosotros, lo principal era lo otro. Sí, pero ojo que ustedes son la acusación. Y ustedes, cualquier hecho nuevo que ustedes van a incorporar, ellos tienen derecho a tener su derecho de defensa. De querer abarcar todos los fallos que se pueden. Claro, pero en este momento es cuando usted tiene que ser más concreto. No, pero a su vez leímos. Claro, la fortaleza, es decir, como si usted cree. Perdón, ahora te dejo que vos des todo tu argumento porque lo quiero escuchar realmente. Pero lo que quiero sostener acá es que si ustedes van a ir, como dijo acá muy bien la defensa, si ustedes van a ir porque Barranco lo empujó, no se pueden mover de ahí porque les quita a ustedes fuerza. Les puede decir, no, bueno, pero si usted cree que en realidad la empujó, y mire, se empujó porque ella tenía toda una situación de violencia de género. Y además la violencia de género así explicada parecía como si fuera una persona que lo empujaba, que se llamaba violencia de género, digamos. La situación de ella, de vulnerabilidad y estado mental, puede ser que, podemos decir, en última instancia, él la llevó a esa situación, pero acá estamos hablando de derecho penal. Estamos hablando de, o hubo instigación, como dijeron ellos, o no hubo instigación. No podemos hablar de una situación de vulnerabilidad que hizo que ella se tirara. En definitiva, acá tiene que haber un acto concreto, una acción, una conducta típica y antijurídica. No podemos decir eso, digamos, porque eso le quitó mucha fuerza a ustedes. Una cosita que creo que es lo que vos estás diciendo. Si ustedes estaban planteando una alternativa a su relato de los hechos, esa alternativa tendría que haber quedado clara. Ellos pensaron instigación al suicidio. Yo directamente anoté no sé qué. O sea, la idea es, yo te relato el hecho de esta forma. Si te voy a hacer un relato alternativo, te lo tengo que dejar en claro. La claridad, por ahí faltó, y entiendo que fue porque en la dinámica de la audiencia salió como un último recurso. La sugerencia nuestra, digamos, es aferrarse a su teoría del caso. Perdóname que te interrumpí, vos querías decir. Sí, o sea, mira, nosotros queríamos primero, obviamente, poner mucho foco en el femicidio, que en el caso me faltó un pedazo de la valoración de la prueba que me cortaron y que era re interesante, pero en definitiva resaltar que leímos mucha jurisprudencia, muchos fallos, y en muchos fallos los jueces determinan que es femicidio, por más de que no haya un accionar, como bien decías, directo de que se empujó, porque particularmente el contexto de violencia de género fue determinado y perpetrado por un hombre. Entonces queríamos, como una cuestión bastante actual, introducir eso de determinar que
no es únicamente el femicidio, claro, el hacer el foco en esa causa-efecto, en el hecho de que la víctima no toma su decisión voluntariamente, sino que lo hace, en definitiva. Eso se entendió. Nuestro aporte, eso se entendió, lo que te queremos transmitir, es una cuestión estratégica. A veces puede fallar, o sea, nosotros no somos los dueños de la verdad, y lo que sirve es lo que sirve para que lo condenen. Si lo condenaron y les sirvió, bárbaro. Lo que quiero decir es que tiene que ver con que si ustedes tienen que mostrar que están convencidas y seguras de lo que pasó. Si ustedes no están convencidos, y si usted cree que en realidad no lo empujó a arranco, ahí ya se les fue el caso. Si puedo aportar algo de la práctica, yo comparto y más cuando por ahí yo por eso anoté esto, incluso ayer yo veía también investigación de suicidio, pero la investigación de suicidio es de 1 a 4, o sea, te van a perpetua, pero también... entonces, y por ahí también yo digo, es como que en este caso no, tienen que ir de derecho por el femicidio, digamos, ¿no? Sí, que hicimos introducir una cuestión bastante Claro, actual desde la cuestión Eso a mí me pedagógica. gustó, a mí me gustó. Porque los responsables. No, No, porque básicamente, como defensora, yo lo que quise, como que por ahí ellas tengan en cuenta es que con qué les puede llegar a salir una defensa. Y que en este caso, siendo lo más objetiva que se puede, había cuestiones que daban lugar a la duda. Entonces, por ahí, hacer, como bien lo refiere el 279, a poder hacer una acusación subsidiaria, a los fines de no dejar ninguna falta abierta. o sea que yo viendo esto me acordé de un caso que es Sirkovich, de un caso de la Corte Suprema, que digamos, que te dice que por más que la plataforma, cuando habla del principio de congruencia, por más que la plataforma fáctica, igual, cuando hay una variación tan grande de calificación como entre investigación y Sí, no, Ya lo dijo Mayer, ya lo dijo Mayer. No, lo planeamos nunca. Se parece malinterpretó, pero lo que las chicas dijeron es que para ellas la calificación no variaba independientemente de si quitaba la vida o no. Claro. O sea, se tiró, la tiró, es lo mismo, digamos. Para la fiscalía sí. Y nada, yo introducir, o sea, primero como no dejar esta puerta abierta, que la fiscalía nada diga al respecto, porque también como que dejaba sobrevolando una cuestión. Yo creo que en esta tarea de la preliminar, le voy a ser sincera, yo creo que es mucho más difícil la tarea que tiene la fiscalía, porque acá es donde tiene que mostrar todos los extremos, todos los puntos, y la defensa puede oponerse, puede decir que no, puede decir que sí. Tiene que estar muy despierta a contestar cada cosa en el momento, pero tiene que estar muy despierta. Es más, lo que van a hacer acá, que lo que tienen que preparar, ustedes tienen que preparar todo de punta en blanco, pero sí es cierto que ahí se pueden correr esos riesgos. Eso es lo que queremos manifestarle, que a veces abriendo tantas puertas, eso le quita fuerza a su... Son cuestiones estratégicas. Uno habla de la experiencia, de lo que uno ve en las audiencias, de lo que también es importante lo que ve el juez, porque ustedes se tienen que poner del lado de qué va a escuchar el juez. Si estas chicas están tirando esto es porque no están tan seguras. Siempre tienen que pensar, ¿qué estoy transmitiendo con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Desde mi lado es tal cual, cuando ya te plantean, te abren, es como que pierde un poco de fuelle, ya me muere, pierde fuerza. A veces hasta la defensa también le puede pasar eso, no solamente a la fiscalía. Si la defensa empieza después a decir subsidiariamente, no fue, pero subsidiariamente sí fue legítima defensa. Fue estrategia tomada. Eso no me dice automáticamente no, fue este tipo, empecemos a hablar. Claro, bueno, la cuestión por ahí para cerrar este tema y poder pasar a otro, entendiendo que todos entendemos lo que pasó, sería la cuestión de ver la claridad con que se plantea, porque no quedó claro, y eso sí es una realidad porque estamos discutiéndolo, ¿no es cierto? Si fue investigación al suicidio, si fue una acusación alternativa, si hubo una modificación en los hechos, entonces buscar la forma de que eso quede claro, ¿no es cierto? Por ahí una cuestión a destacar también, porque estuvo en este tramo, fue a mí en lo particular, y creo que compartimos esta cuestión de que estuvo muy lindo que entendieron a la audiencia como un espacio de trabajo. Por ejemplo, cuando vos preguntás, perdón, ¿ya estamos en el ofrecimiento de prueba? No, todavía no estamos ahí. Ah, bueno, muchas gracias. Esta es la idea, que ustedes vayan agarrando esta naturalidad de poder preguntar, perdón, me perdí, quiero aclarar esto. También hubo una intervención similar por este lado, y esa es la idea, que ustedes puedan encontrar a la audiencia como un espacio de trabajo,
y no como la guillotina básicamente. O como una cuestión formal que, no, Claro. estamos en una audiencia, yo no puedo perder la oportunidad de decir, yo tengo que decir algo, después se me va. Ese es el momento. Y respecto, vamos a ir mechando porque tenemos muchas cosas mezcladas. Respecto de ustedes, les pasó que cuando empezaron a hablar, al querer ir ya al grueso del tema de la calificación, ustedes lo que primero le tienen que decir después, le tienen que transmitir qué es lo que ustedes quieren. ¿Ustedes quieren esa acusación? ¿Le van a pedir al juez que acepte esa acusación o no acepten? Porque antes de entrar en cualquier cosa, hay una acusación que tiene que ser pasada por el filtro del juez. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, ustedes tienen que dar su teoría del caso y decir cuál es la postura que ustedes tienen. Eso es una cosa que uno va aprendiendo, no es una cosa que uno dice, sí, te lo dice y qué fácil. No, uno va aprendiendo a que en una audiencia es muy importante que quede claro cuál es la postura de cada uno, porque después empieza a escucharlo a ustedes y dice, todavía no sé para dónde va defensor, ¿me puede decir qué es lo que va a pretender en todo esto? Entonces, empezaron con el tema de la calificación y ahí ya cerraron y después seguía, volviste y dijiste, bueno, no, ahora arranco con el tema. Y ahí te diste cuenta y empezaste con eso. Porque si uno se engancha con lo que estaba hablando, pero vos tenés que tener claro, bueno, ya voy a llegar a eso, vos toma nota de lo que van diciendo, lo que vas a decir. Uno siempre tiene que estar escribiendo para no olvidarse lo que tiene que decir, porque es minuto a minuto. Y cuando dijeron el caso, a mí no me quedó tan claro cuál era su posición, porque hablaron del testigo ocular y ahí vamos a llegar con ese tema, porque, digamos, tanto en la vida real como en la litigación y en los juicios simulados, hay una regla que es básica, que siempre se utiliza, que es el caso dice lo que el caso dice. No podemos agregarle otra prueba, porque ellos también podrían haber agregado otra prueba, y la regla de juego es no agregamos ningún testigo nuevo, porque es lo que tenemos, lo bueno y lo malo. Lo que uno tiene que saber acá es saber utilizar y saber elegir qué me conviene a mi teoría del caso. Por eso también, esto se lo decimos a ambos, por un lado yo veía como que ellas ofrecieron a casi todos los testigos, y ustedes se ponían a los testigos que a lo mejor no estaba tan claro a dónde apuntaban con sacarlo. Porque toda decisión que se toma tiene que estar diciendo, a ver, ¿me sirve? No me sirve mi teoría del caso. Vos en un momento le dijiste, esto a nosotros no afecta a la teoría del caso. Cuando hicieron las convenciones preparatorias, eso estuvo brillante. Las últimas. No, esto está, obviamente nadie dice que no se cayó, que estaba muerta, que fue caída del quinto piso. Esto está perfecto. Que vivían juntos. Perfecto. Bárbaro. Ahorrarme un montón de tiempo. Después hay un montón de cosas más que se podrían haber aceptado. Evidencia, la foto, qué sé yo, la foto del auto. Eso fue una cuestión que también después vamos a conversar, si querés. Sí, y respecto de la exposición, si fue un suicidio, trabajar bien el tema del suicidio, trabajar bien cuál es tu posición, para que te rechacen la acusación, para que no aceptar, más allá de que uno sabe que en general los jueces nunca rechazan la acusación, porque después la resolvemos en el juicio y tira la pelota al alguna juicio. vez, circunstancias muy gruesas, llamémosle, se le intima que corrija, llamémosle. Claro. Un punto y se le da un pequeño plazo. Pero ponerle este caso, yo lo aceptaría, digamos. Claro, ya lo aceptamos. Es que ya lo acepté. No es una burrada ni algo. No, está bien, pero para ser coherente con lo que uno va a decir, lo que quiero decir es que yo me tengo que morir con la teoría y me voy a morir con esa teoría. Tengo que ser coherente con eso. Y decir, bueno, este es el caso y toda la prueba que voy a ofrecer, no ofrecer prueba de más ni de menos. Mi teoría del caso es porque confunde, y más si van a ir a un juicio por jurado, como decía ella, yo no puedo ofrecer a todos los testigos, no puedo ir con todos los testigos, porque vos misma decías, este testigo en realidad no vio nada. Entonces, ¿para qué lo ofrecemos? Este testigo en realidad va a hablar de tal cosa, y eso por ahí te quita a vos peso, vos sos la que tenés que manejar, ustedes, son la que tienen que manejar que cada testigo que va a ir es para mostrar un punto de su teoría del caso. Ser organizado, y eso les permite a ustedes tener una tranquilidad cuando trabajan, que les permite saber, bueno, por dónde me tengo que mover. Bueno, hablábamos del tema de las convenciones probatorias, decíamos, estuvieron muy bien planteadas, se plantearon al final y de la manera oportuna. Bueno, proponemos estas convenciones probatorias y con la redacción como quedaría. Sí nos pareció que hubo un poco,
confusión con relación a esto de incorporación por lectura y convención probatoria en pruebas documentales, fotográficas. Recuerden que uno de los principios del sistema acusatorio es la publicidad. Toda audiencia, incluida esta, tenemos que tratar, los abogados, de que el público la entienda. Yo soy profesora de litigación oral, profesora de Derecho Procesal Penal, y no entendí qué convenciones probatorias o acuerdo de incorporación por lectura quedó hoy. Entonces, hay que trabajar... ¿Por qué le iba preguntando? No, a mí ¿sabes qué me parece? Que no tenían bien claro ellos que era una cosa y que era otra. Bueno, Me dio la impresión. Por eso después cuando ustedes estaban a conversamos sobre ese no les tema, escuchaba. digamos. Bueno, Me parece que entonces por ahí lo que les podríamos aportar, desde lo que pudimos conversar nosotras, es esto. Las convenciones probatorias, déjenlas para el final, háganlas de manera clara, cómo trabajaron las últimas. Si la cuestión es obviar, por ejemplo, tenemos la foto del departamento, vamos a poner un ejemplo cualquiera, no se remitan a la del caso por la ventana, etc. Pero, por ejemplo, y nosotros lo que queremos es usar esa foto para mostrar la situación. Esa foto nos conviene a todos, nadie se va a oponer, nadie va a decir que eso no es... Bueno, bárbaro. Entonces, la convención probatoria va a ser para que no se llame al testigo que sacó la foto, etc. Está bien, pero entonces tengan presente que esa convención tiene que quedar claro, y tiene que quedar claro cuál es la imagen que se va a incorporar y por qué medio, porque si la uso para graficar una situación, va a ser más bien un apoyo gráfico que una prueba documental en sí. Esta cuestión bien trabajada de no incorporar como documental el informe del policía, el informe de Ciénaga era, ¿no? Bueno, que se incorpore por su testimonio, por ahí también para optimizar tiempo podría decir, en función de que las siguientes pruebas fueron ofrecidos los testigos como para testimonial y además se ofrecieron estos informes como documental, voy a pedir que en estos casos solamente se cita al testigo. Fulano, mengano, sultano y sultano. Entonces no tenés que argumentar cada vez, como te pasó. Con el informe del policía pido que se informe. Con el informe de tal pido que... Y argumentar todas. Bueno, por ahí viste este tema de organización, las cuestiones que se tienen que tratar y que tienen la misma fundamentación, poder tomarlas en un solo punto. Eso... Sí, reconozcamos que fue largo porque ellos ofrecieron muchos testigos, entonces también es verdad que tuviste que ir por uno. Claro, digamos que eso le resultó también más tedioso porque tenía que ir a uno por uno. no, yo le agregué también algunos, porque eran dos. Sí, había dos testigos que no estaban, habían digamos, ofrecido. Que si uno va a incorporar una documentación. Tenía varias cosas que incorporar. Bueno, y eso, por ejemplo, te tiene que quedar bien en claro, sí o sí, te tenés que ir a esta audiencia con toda la claridad de cómo van a usar esta documental, Claro. cómo van a usar esta foto, cómo van a usar el pastillero. ¿El pastillero es la foto o es el pastillero en sí? Todas estas cuestiones, los litigantes tienen que irse entendiendo bien qué va a pasar en el juicio, saliendo de esta audiencia con eso claro. Y sería muy bueno que empiecen a trabajar esto de que el público también. Eso se va a lograr organizando esa información y centrando cada tramo, por ejemplo, estas cuestiones de la convención probatoria al final, etc. Por supuesto que nosotros lo decimos en un lugar de una crítica constructiva, chicos, ustedes hicieron un Y cuando trabajo nosotros tenemos que hacerlo. buenísimo. La idea es tratar de dejarle a ustedes algo para que ustedes puedan ir viendo cuando tengan que tener una audiencia de verdad, qué es lo que se puede hacer para mejorar. Pero realmente esto es para eso, para aprender. Uno aprende también de los errores. Es así, se aprende más de los errores, se aprende de poder hacerlo acá y tener esta experiencia, es para ustedes es invaluable, porque ya cuando tengan el día que tengan una audiencia, van a decir, cuando yo estaba ahí me acuerdo que pasó esto, que pasó lo otro. Yo comparto muy bien, la verdad. Y muy parecido, digamos, o sea, salvo algún puntito que también les aclaré, digamos, a la chica, digamos, lo que es el rol de la fiscalía, que ella en definitiva propone muchos testigos de descargo, parece que la fiscalía en general va con su juego, digamos. Sí. Pero el resto... Sí, a veces uno se da cuenta también en la audiencia cuando lo dice. Una sola cosita le quería decir con respecto a lo que es hablar en público. Vos tenés una sonrisa hermosa, pero ¿sabés cuál es el problema? Que a veces vos no te das cuenta que vos estabas hablando y sonreías, y en un momento estabas diciendo, la iba a matar, y lo decías con una sonrisa en la cara. Y yo decía, por favor, en una audiencia, uno está hablando y dijo, la iba a matar. Totalmente, uno no sabe lo que está haciendo con el cuerpo.
Pero Este es el momento para que lo adviertas. Claro, porque si alguien no te avisa que si vos tenés una sonrisa, vos sos muy amable. No, y que en un momento al principio yo dije, mirá qué bien, qué seriedad que tiene. Cuando empezaste a hablar, empezaste a hablar. Después te empezaste a relajar, qué sé yo. Y en un momento dijo, la iba a matar. Y yo como que No me doy cuenta. hay que tener muy claro lo que uno está haciendo porque acá adelante, imagínense con un juicio por jurado, acá adelante están mirando todo. Están mirando cuando vos estás hablando y hasta mientras vos estás hablando, están mirando lo que están haciendo ellos. Cuando se ponen nerviosos, cuando empiezan a jugar un papel, todo se ve. A mí, por ejemplo, te digo, desde este lado, cuando uno está después, es muy molesto en general que hablen o cuchicheen la otra. Eso en general es medio... No, está bien. Yo No, pero todo, en general, a nosotros nos gusta que sea ordenado, que hable uno, que termine de hablar y ahí sí, que no se pise, que no cuchichee. Y, bueno, pero por ejemplo, esas son cuestiones, chicos, que obviamente todos tenemos. Yo siempre me río, pero yo hago demasiadas caras en la vida. Y cuando estoy en una audiencia estoy... Sí. Uno lo tiene que manejar. Pero claro, uno lo tiene que manejar, tenés que la cara de póker, más cuando te está yendo mal. ¿Cómo hacer para disimular? Uy, no me vino el testigo no está diciendo lo que yo quiero. Si sonreí fue totalmente involuntario. Totalmente, pero por eso está bueno hacer estas cosas y practicar Sí, y hacer, porque totalmente. uno no lo ve hasta que no te lo dice alguien. Yo me estaba riendo, ni me di cuenta. La próxima. Por eso te lo digo. También me pasa a mí de este lado, de yo también muchas veces tengo que poner, no puedo adelantar con la cara que es lo que Claro, voy. pero después ni te cuento. ¿Qué es lo que O voy a cuando hacer? que le estás diciendo como que siga, Claro. y capaz el otro lo terminó de decir, Como bueno, que- como que no tengo sí, que ser bueno. Pero volviendo, retomando un poquito la cuestión de la prueba, sí también creemos importante que se lleven esta idea de delimitar bien la prueba que se va a usar para el juicio de responsabilidad y para el juicio de pena, porque entendemos que no van a usar todo esto para un eventual juicio de pena. Entonces, en la cesura también es importante tener bien en cuenta esta cuestión de los momentos, ¿no es cierto? El juicio de responsabilidad y el juicio de pena, particularmente cada uno con su prueba. Sí, y una última cosita. Yo pareciera que lo estamos atacando más a la fiscalía que la defensa, y no es así. No. Las cuestiones son constructivas y uno ve una cosa a la otra. Creo que ambos fueron muy parejos, Sí. trabajaron muy bien cada uno desde su rol, y por supuesto que el peso que tiene la fiscalía es más grande. Entonces, y con esto quiero llegar a que a veces decían cosas que no surgían del caso, que eran argumentaciones de ustedes, que ojo con lo que prometen, porque hablaron muy argumentativamente diciendo cosas que no acusó querer quitarse la vida. No sabemos eso, porque el secreto profesional de la psiquiatra le impidió que ella diga nada, más que me la amenazó, pero a lo mejor tenía intentos de suicidas un montón y no lo sabemos. O decir, cuando fue a detenerlo al MIS se inmutó. Vos no estaba ahí, no sabemos cómo fue. A lo mejor estaba re nervioso y por eso la actitud sospechosa fue de lo que le estaba, del estado de shock. decir algo más, pero bueno, entonces me Pero sí, claro. claro, Cierre y quería decir como... digamos, hay que tener claro que cuando uno dice algo, después eso tiene su peso, porque después te lo va a cobrar la defensa. Usted dijo esto, no lo puedo probar. Usted dijo esto, no lo puedo probar. Y son cosas que después, la factura al final, si vos lo planteás en una acusación con esa argumentación, te juega en contra. Entonces, ojo, porque el tema de cuando hago una acusación, todo lo que voy a decir en la acusación es todo lo que yo estoy segura que voy a poder probar. ¿Estamos? Por eso digo que es más difícil, porque ellos tienen que decir, bueno, esto no lo pudiste probar, esto no lo pudiste probar, esto no lo pudiste probar, y tienen una tarea mucho más fácil en cuanto a que no tienen tanto riesgo que asumir, ¿sí? Por eso digo, no es que estamos atacando a la fiscalía, sino por el rol que cumplen, ¿eh? Pero de verdad que los felicito, es fácil estar de este lado, no es fácil estar ahí, y además esto es una cosa que uno lo hace en el momento, y te sale como te sale, y todos nos equivocamos, todos nos equivocamos, todo el tiempo. Y la cuestión está en siempre ir aprendiendo de estas experiencias, y cada vez que uno tiene una de estas experiencias se lleva un montón. Así que los felicito, espero que sigan trabajando como lo están haciendo ahora, les auguro un futuro maravilloso.